Muy bien, buenos días. Damos gracias al Señor que hoy podemos reunirnos y poder estar a la luz de su palabra, ¿no? Y ha hecho unos días de mucho calor en este tiempo, pero qué bueno es estar al calor de la palabra de Dios, ¿no? Y antes de leer, vamos a poner en contexto lo que vamos a leer. Seguramente ustedes tienen en sus carteras, billeteras, esto, ¿no? ¿Qué es esto? Un documento de identidad. Dice mi nombre, la fecha de nacimiento, tiene mi firma, tiene la calle donde vivo y tiene asignado un número, ¿no es cierto? Todo esto acredita quién soy yo, ¿no es cierto? Este documento acredita mi identidad. Y nosotros, como ustedes supieron hace poquito, fuimos padres otra vez. Está acá presente nuestro pequeño hijo de 2 meses. Y tuvimos que ir a hacer este DNI, ¿no es cierto? Este trámite. Y lo curioso fue que después de un largo rato nos vinieron a decir que no había sistema, pero que bueno, nos podíamos llevar la partida de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces nos llevamos a nuestro hijo con una identidad pensando, digo, está incompleto. Después de un tiempito nos llegó también el plástico donde acredita su identidad. Pero en ese tiempo nos fuimos con su identidad incompleta. Y quiero que se queden un ratito en sus mentes con esto y vamos a orar nuevamente. Padre Celestial, te damos gracias, nuestro Dios, porque podemos, como decíamos recién, abrir tus escrituras, tu palabra. La cual fue dejada, Señor, para que nosotros hoy podamos también abrirla y entenderla, ponerla por obra, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté guiando en este tiempo para ponerla por obra en nuestras vidas, para poder anunciarla, para poder contarla, para poder vivirla, Señor. Que tú nos estés guiando en este tiempo y que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, Señor. Que ella sea, como dice, viva y eficaz en nosotros. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Háblanos, Señor, te lo pedimos, y que sea oída tu voz, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. No sé si alguna vez les habrá tocado vaciar un gran contenedor de agua con un pequeño recipiente. A mí sí, y sepan que es muy arduo. Bueno, ahora, al leer estos versículos que vamos a leer ahora, para lo cual les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en Juan, vamos a meter una cucharita en un gran océano para que se magnifiquen lo que es la palabra de Dios y esta parte que vamos a estar leyendo, que es el Evangelio de Juan. Así que les voy pidiendo que vayan abriendo allí sus Biblias en el Evangelio de Juan. Este evangelio es el 4.º evangelio, les voy a ir dando unos datos introductorios. El autor, como venimos diciendo, es el apóstol Juan, que la escribió desde Éfeso, y tanto evidencia externa como interna nos revelan eso, ¿no es cierto? Y un dato curioso es que el autor no se menciona a sí mismo en la carta como por su nombre, sino algo que siempre se va a destacar es el hecho de cómo él se llamaba el discípulo al cual Jesús amaba, dando a entender esto también de que él en su humildad quería celebrar, ¿no?, esta relación que él tenía con el Señor Jesucristo, y que también el hecho de que sus lectores originales sabían quién era el autor, ¿no?, de esta carta, de este evangelio, perdón. Y fíjense que también hay un par de capítulos que ahora no vamos a leer, obviamente no vamos a leer todo el evangelio, donde adrede, en el capítulo 20 y en el 21, se está obviando el nombre del autor, él no se incluye a sí mismo, y por eliminación ahí se da a entender que es Juan el que está escribiendo. Y después también aparece en la historia un tal Irineo, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan, que da testimonio de que él es el escritor de este evangelio. Se dice que se escribió aproximadamente entre el 80 y el 90 después de Cristo.
fue, si mal no estimo, uno de los últimos evangelios que se escribió. Y esto fue entre la destrucción de Jerusalén y después saben que Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Entre esos dos periodos, Juan escribió este evangelio. Y saben que hay en la palabra 4 evangelios, 3 se los considera casi con el mismo contenido, algunos tienen variaciones en exclusividad de contenido, es decir, que lo que escribieron solamente está en ese evangelio y en ningún otro. Y el evangelio de Juan es el que mayor exclusividad tiene, es el 90% de lo que está escrito en Juan, no aparece en ningún otro evangelio. Y fíjense que ahí van a aparecer señales y milagros, de las cuales Juan deja asentada 8. También aparecen los 7 yo soy, de los cuales uno vamos a ver hoy. Y también podemos ver reflejado cómo en la palabra de Dios es transversal las doctrinas de la gracia, de las cuales 2 vamos a poder apenitas ver hoy también. Y tiene como versículo clave este evangelio el capítulo 20, que decíamos recién, el versículo 31. Bien, vamos a leer. Juan 1 dice, síganme en la lectura por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, sabemos que Juan el Bautista se refiere. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí nomás la lectura. Y fíjense que Juan, siendo testigo ocular del Señor, él comienza a dar su declaración testimonial y de esta forma va a dar certeza de una identidad, es decir, de quién está hablando. Y en primer lugar podemos ver que él va a hablar de su eternidad y deidad. Y elige incorporar una palabra que vamos a ver que es casi exclusiva de él, porque no la usa más nadie, creo que en Hebreos aparece, pero es la palabra que hace referencia al verbo. Y fíjense que esta palabra aparece 7 veces en las Escrituras y de las 7, 6 es usada por Juan. Si mal no recuerdo, la otra aparece en Hebreos. Así que podríamos decir que es casi exclusiva de él. Y hace referencia, dice, a la manifestación de una mente o ser que gobierna todas las cosas, a la acción o palabra creadora. ¿Y qué va a decir de este verbo, del verbo, Juan? Juan eligió este concepto porque tanto judíos como griegos, que eran aquellos lectores originales, estaban familiarizados con este concepto.
Y por ahí me gusta leer la Biblia de las Américas. En el versículo 1 dice que, se los leo de ahí, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era con Dios. Fíjense que hace referencia a su igualdad con Dios, que era inseparable de él. Cuando dice con, es que es inseparable y asociado con él, ¿no es cierto? Dice que el verbo ya estaba, ya existía y era Dios. Y va a establecer un punto de comparación y de partida. Vieron que en las carreras tenemos el punto de salida o el punto de partida, pero Juan acá lo que va a estar contando es qué pasó antes de la largada, antes de la partida. Y eso lo va a establecer diciendo en el principio, haciendo una clara alusión a Génesis, ¿no es cierto? No que el Señor formara parte como ser creado, sino que Él ya existía, dice, en el principio, cuando Dios estaba creando todas las cosas. Es decir, que antes de que comience a existir este mundo como nosotros lo conocemos en tiempo y espacio, o sea, que está hablando de su eternidad. Nosotros conocemos que todas las cosas tienen un principio y un fin. La eternidad es atemporal, no tiene tiempo. Y acá el apóstol está uniendo el plano temporal y el plano eternal. Está uniendo el espiritual con el terrenal. Entonces ahí Juan está dejando, el apóstol, bien claro que el verbo es eterno. Ahora, también hay que destacar en esto que Juan, a diferencia de los otros evangelios que decíamos que este es el que más exclusividad tiene, dice que a diferencia de los otros evangelios, Juan no arranca incluyendo una genealogía o datos de su niñez o datos de la genealogía de nacimiento. Y aunque sí después, más adelante vamos a ver que dice que se encarnó, pero dice que esto lo usó no como una trampa, sino más bien como una énfasis de la deidad del verbo. Él lo que quería dejar en claro era esto: el verbo era Dios. Y muy bien, recién decíamos que el DNI tiene partes, ¿no? Recién les mostraba mi documento. Tiene partes, recién decíamos, bueno, el verbo es eterno, luego es Dios. Y también va a decir, bueno, ¿qué más hizo? A ver, para dar un poco más de esta identidad. Hablo de su obra. Y va a decir en el versículo 3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y para hacer aún mayor énfasis dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mundo por Él fue hecho. Seguramente en las madrugadas o en las mañanas temprano escuchan algún gallito cantar por ahí, muy temprano, que en estas épocas del mundo parece que con el cambio climático no sabe a qué hora cantar. Ese gallito Dios lo creó. El perro que le ladra a la siesta, que a veces no deja dormir, ha sido creado por Él. El vecino que por ahí a ciertas horas también le pone música, Él también hizo creación de Él. Este planeta que gira sobre su propio eje en 24 horas para que haya luz de día y de noche, esto lo creó Dios. Este mismo planeta que gira alrededor del Sol en 365 días y 6 horas para que haya estaciones. La luz, las estrellas, el Sol, los planetas, que en una de sus funciones es ser un guardaespaldas de este mundo que Dios ha creado, para que nada colisione contra Él, todo lo ha creado Él. Y dice, nada quedó Él sin crear. Y fíjese que Pablo va a ir también en el mismo argumento y dice en Colosenses 1:16, no lo busque, yo se los leo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y fíjense que acá también está poniendo a aquello que nosotros hoy no podemos ver, aquello que está en las regiones celestes, los ángeles, por ejemplo. Así que todo con Él, nada sin Él ha sido creado. Y si tienen tiempo para estudiar en las casas, busquen la causa inmanente. Eso se conoce como la causa inmanente. Busquen en sus casas, no vamos a adentrarnos ahí. Pero fíjense que este verbo que es eterno y que es Dios, dice que creó todas las cosas. Y Juan va a avanzar un poquito más y va a decir que es fuente de vida. Leímos recién en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Allí Juan va a establecer un concepto que ahora vamos a ampliar un poquito más adelante. Cuando vamos a Juan 8:12, vuelve a declarar algo parecido. Yo se los leo. Dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjense qué tremendo es esto, porque es una luz tal que alumbra a todo hombre, dice. Muchas veces nosotros encendemos una vela, alcanza para alumbrar mi casa, o una llama de fuego alumbra ahí nomás. Esta luz alumbra a todo hombre. Fíjense el alcance. Y en el versículo 5 del capítulo 1 de Juan que estábamos recién leyendo, dice que la luz resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. No tienen poder para vencer contra ella. Es tal esta luz en resplandor que automáticamente quedan las tinieblas opacadas, o mejor dicho, resplandecidas. Cuando nosotros prendemos la luz en una habitación, automáticamente deja de haber oscuridad, ¿no es cierto? ¿Y a quién no le habrá tocado en el medio de la noche salir desde la habitación hasta el comedor a tientas, intentando poder llegar al primer interruptor para poder prender la luz, porque sin ella no podemos ver? ¿Y cuántos tendrán anécdota, ¿no?, de haberse pegado el dedo chiquito en el medio de esa búsqueda, ¿no? Con dolor se acuerdan de ese momento. Y fíjense que Pablo también en este sentido, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 55, nos va a mostrar cuánta magnitud tiene esta luz. Porque dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice, ¿por qué? Porque la muerte, dice, ha sido devorada en victoria. La victoria, la luz prevalece sobre la oscuridad y dice, le es devorada la muerte en victoria. Y fíjense también que en Romanos, Pablo va a decir en el capítulo 5 y versículo 20, dice que cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Hubo pecado, pero la gracia fue mayor. La luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Y acá parece que Juan va a establecer una especie de contrapuesto, porque fíjense que en el versículo 4 hace referencia a una analogía entre la luz y la vida, pero después va a hacer un contrapuesto porque dice que las tinieblas no prevalecen. Y un poquito más adelante, en el capítulo 3, Juan nos va a decir en el versículo 19, yo se lo leo. Fíjense lo que va a decir. Lo leo de la Reina Valera. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense este contrapuesto, ¿no? La luz y la vida contra las tinieblas y la condenación, la muerte. Y a colación de esto,
tenemos que entender que acá Juan está estableciendo una condición espiritual. Le está hablando a su lector y le está diciendo, ustedes están en esta condición. Que el hombre, después de la caída, está muerto. Esto se conoce dentro de las doctrinas de la gracia, como decíamos recién, como la depravación total del hombre. Recién decía, vamos a leer un cachito más adelante que dice que no le conocieron, que no le recibieron. ¿Por qué? Porque en esta condición el hombre no puede ver. El hombre no puede oír, no puede andar. Un autor dice, está envuelto en la sábana de la muerte espiritual, perdido eternamente, bajo la ira y la condenación de Dios. Miren, no sé ustedes, pero yo nunca en mi vida he visto un muerto caminando. Hay gente que dice que habla con los muertos. Yo nunca he visto un muerto hablar. Un muerto no puede hablar, no puede caminar, no puede andar. Está muerto. Y en esa condición está diciendo Juan que está el hombre en el mundo a donde él está viniendo. Y por eso su luz los vino a alumbrar. Por eso vino y la luz prevalece sobre las tinieblas. Hay victoria en la luz de Cristo. Dijimos que el Verbo es eterno, que es Dios, que creó todas las cosas y que es fuente de vida, que es la luz de la vida. Y nos vamos a saltar un cachito, unos versículos, para luego volverlos a retomar. Vamos a ir al versículo 9. Y ahí Juan nos va a hablar del rechazo que hubo. Recién hablamos de que el hombre en esta condición no puede, pero estaba profetizado de que iba a pasar así también. Este verbo iba a ser rechazado. También iba a poder tener la oportunidad de dar vida y dar un nuevo nacimiento. Pero fíjense lo que va a decir en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esa palabra mundo aparece varias veces en el Evangelio. Aparece 83 veces en el Evangelio. Miren si no tiene importancia. Haciendo referencia a la creación, a la humanidad o muchas veces al sistema de este mundo. Y a ese mundo el verbo estaba viniendo. Pero fíjense lo que va a pasar. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que este mundo, y dice que vino a los suyos. Recuerden que en los otros evangelios relata que el Señor era judío. Vino a los suyos, dice, y su propio pueblo no le recibió, le rechazó. Y fíjense en Isaías 53, si me acompañan en la lectura, que decíamos recién que estaba profetizado, allí el profeta Isaías va a hacer mención de esto. Capítulo 53, versículo 2 de Isaías. Dice así, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Está profetizado en Isaías que no iban a creer. Después en Marcos también dice que el profeta, haciendo referencia al Señor Jesucristo, era deshonrado. Entre su propio pueblo, su parentela, no creyó en su nombre. ¿Y cuántas veces quizás habrá pasado en la historia de que el autor de una obra maestra, estando al lado de su propia obra, fue desconocido? ¿O cuántas veces habrá pasado que un rey se vistió con las mismas ropas que sus súbditos y anduvo entre ellos? Pero el verbo fue más allá. Dice que, vamos a leer más adelante, que Él se encarnó. Dice que Él se hizo como uno de nosotros. Y Él en esta condición fue rechazado. Ni los suyos creyeron en Él. Qué tremendo, ¿no? Ahora fíjense en el versículo 12, vamos a avanzar un cachito. Recién decíamos que fue rechazado, pero también acá abre algo tremendo y que espero puedan escuchar bien. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos no le recibieron, dice, no creyeron, pero a los que creen les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense acá, vamos a pasar de largo un poquitito esta partecita para luego al final retomar, pero nos vamos a detener un cachito en esto de ser hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios puede obrar una nueva criatura en nuestras vidas. Fíjense que aparece la palabra ser hechos y engendrados, dice más adelante en el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. Y fíjense esto, ¿no? Recién decíamos que el hombre, en su condición de muerto espiritual ante Dios, necesita un nuevo nacimiento. Para poder recibir, creer o venir a Él, dice, sus ojos en tinieblas necesitan ser abiertos. Y recibir la luz para ser convencido de pecado e iluminar la mente para conocer la verdad de Cristo. Dentro de las doctrinas de la gracia que recién mencionábamos, y si es la primera vez que lo estás escuchando, te aliento y te animo a que indagues en ellas, las cuales nosotros hoy creemos y las cuales decimos que están transversales a toda la palabra de Dios. Fíjense que esto se conoce como llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y les voy a leer, dice, Dios en su gracia soberana transforma, renueva la voluntad por medio de su Espíritu a aquellos que ha escogido de la masa de la humanidad pecadora y ha dado a su Hijo, quien cargó en la cruz el pecado de ellos. Estos, dice, son concebidos, como dice acá Juan, dice, por Dios, no por privilegio humano alguno, ni por ninguna acción humana. No hay mérito, no hay albedrío capaz. Toda habilidad de poder ver, oír, conocer, tener fe, es decir, creer en su nombre y arrepentirse, se encuentra en la obra de gracia de Dios para hacerlos sus verdaderos hijos. Dios en su gracia es el origen del nuevo nacimiento. Y fíjense esto, estamos hablando en Juan esto que es tremendo, que Dios dice que Él puede hacer nuevas criaturas, que Él puede engendrar estos hijos por medio de este que venía a presentar Juan, que es el Verbo. Y fíjense qué tremendo, que después, revelando su identidad completamente, Jesús se presenta en una situación con un fariseo, y este fariseo es Nicodemo, y él le pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede uno ser salvo? Y el Señor le dice, tenés que nacer de nuevo. Y le presenta esta gran verdad de que Dios lo puede hacer una nueva criatura. Ahora fíjense, que alguien venga y te diga que tu papá no es esa persona que vos crees. Que te diga, no, ese no es tu papá. Era chocante para el judío de la época que alguien viniera y le dijera, vos no sos hijo de quien decís ser. Y en un momento Juan Bautista, que después también vamos a hablar de él, tiene un altercado con ellos y le llama generación de víboras. Le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice, ustedes creen en su corazón que porque son hijos de Abraham, son hijos de Dios. Y le dice, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Y el judío de esa época entendía que por ser del linaje era hijo de Dios. Y fíjense qué chocante y qué tremendo, ¿no? Que alguien venga y te diga, no, ese no es tu padre, vos no sos hijo de quien decís ser. Muy bien, veníamos diciendo que el Verbo se encarnó, que el Verbo es eterno, veníamos diciendo que el Verbo es Dios, que es creador, que es la luz de la vida, que fue rechazado, pero también puede dar nuevos hijos, hacer nuevos hijos, como decíamos recién. Y luego vamos a explicar un poco más esto. Va a decir Juan en este documento de identidad, en este currículum, va a decir que el Verbo se encarnó, como si viniera a saltar desde el versículo 1 hasta el 14, dice que
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Decíamos que se encarnó y dice que tomó forma de hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, lloró, se sujetó a una raza, a una cultura, a una época, a una condición social. Fíjense toda la humanidad del Señor. Y esto se conoce a los que les gusta estudiar un poquito más como aquella unión hipostática, aquella unión de Dios con el ser hombre. Y esto se unió en el verbo, dice. Y fíjense en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, no lo busquen, yo se los leo, dice, y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es el Señor, dice, la imagen misma de su sustancia. No dejó de ser Dios. Era hombre, pero no dejó de ser Dios. ¿Y qué más dice? Que habitó. En el Antiguo Testamento, Dios había mandado a su pueblo que haga un tabernáculo, una carpa grande. Y dice que Él descendía cada tanto ahí y nadie podía entrar a ese lugar. Ahora dice que ya no lo hace a través de esa nube, sino que lo hizo en persona. Lo hizo entre su pueblo. Vino a habitar el Creador en su creación. Y fíjense cómo Pablo también en Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, va a plasmar esto y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No había pasado nunca hasta ahora que Dios caminara como uno de su propia creación. Y esto es tremendo para aquellos que lo estaban leyendo, poder ver a aquel en el cual en una época no podían acceder al lugar donde él estaba, ahora poderlo ver caminar entre ellos. Y esto lo estaba sabiendo muy bien Juan y lo estaba plasmando en este tiempo. Y avanza diciendo, vimos su gloria. Ellos fueron testigos oculares, lo vieron andar por este mundo. ¿Y cómo lo vieron? Dice, como el unigénito del Padre. Y este concepto que se hace referencia allí al único engendrado, es decir, el único representante del ser y carácter del que le envía. Todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Dice que no vino a ser hijo cuando se encarnó, sino que hay una eterna unión con el Padre en la deidad. Vimos su gloria como el único que podía hacerlo, haciendo visible al Padre. Y fíjense que esto estaba profetizado también en Isaías. Acompáñenme al versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. Dice, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Aquel que había creado todas las cosas vino a habitar en su creación y vino a morar en este tiempo. Y un poquito más adelante en el capítulo 40, Isaías va a decir un poco más de esto. En el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda carne le verá. Juan está diciendo, nosotros le vimos, él fue profetizado y se cumplió lo que Dios había dicho. Y dice que él fue lleno de gracia y de verdad. Él era la manifestación de esa gracia que Dios estaba derramando. Y como
dice un poquito más adelante en el versículo 16, en el capítulo 1 de Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Qué dice cuando abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Y acá está diciendo gracia sobre gracia. Sin que el receptor tenga mérito alguno, eso es la gracia, el favor de Dios extendido hacia un hombre en una condición que no le puede buscar. Dios está extendiendo ese favor hacia su creación. Porque algo que me olvidé de decirles al principio, todos, muchas veces tenemos creencia popular de que todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas. Lo estábamos leyendo recién acá, pero no todos somos hijos de Dios. Recién lo estábamos leyendo. Y muchas veces creemos que el hombre ha hecho algo o ha podido hacer algo para poder llegar a la presencia de Dios. Ahora Dios extiende su gracia porque el hombre es incapaz de poder llegar a su presencia. Perdón. Fíjense en el versículo 17 un poquito más. Juan sabía que se estaba refiriendo a un público judío y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordarán en el Antiguo Testamento, allí en aquel lugar donde Moisés sube a un monte y Dios les da aquellos mandamientos escritos en piedra y se los da a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo los pueda obedecer. Pero ¿cómo se encontró el pueblo? Incapaz de obedecerlos. Y por eso también estableció que continuamente iban a tener que ofrecer sacrificios por sus pecados. O sea que la ley que habían recibido les mostraba continuamente su pecado, pero no les podía salvar. Y por eso acá Juan está diciendo, por Moisés fue dada la ley. ¿Pero qué vino ahora? La gracia. ¿Por medio de quién? Y acá el apóstol rápidamente va a decir, no que la ley fue dejada de lado, sino que Dios tuvo que enviar a alguien para que cumpliera perfectamente esa ley. Para que esa ley fuera obedecida. No estaba siendo dejada de lado, no estaba siendo abolida en ese tiempo, sino que Dios estaba enviando al Señor Jesucristo, que dice que fue limpio y sin pecado. ¿Se acuerdan cuando Pilato en la crucifixión dice, no hallo ningún delito en él? Y dice que él fue limpio y sin pecado y que obedeció perfectamente. Y Juan le está diciendo, ese ustedes lo conocen. Y lo conocen como Jesucristo. Anduvo entre nosotros. Ese es el que yo les vengo a hablar. Y acá aparece un poquito este concepto de la justificación, de donde Dios pone sobre nuestra vida aquella justa obediencia de Cristo, de donde la ley es cumplida por Él y me es imputada a mí, donde es puesta sobre mí para que ahora, por su muerte, dice, nosotros seamos justificados y en su vida nosotros seamos vivificados. Él pueda obrar de tal manera que ahora Dios nos ve como justos. Por medio de esta obediencia, Dios dice, vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia. Y en esta forma, Dios ahora puede extender su favor hacia su criatura. Ahora fíjense bien. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. Y vuelve a decir, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios estaba, dice, hasta ese momento en un lugar, dice, que habita en lugar de luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Recuerdan que hablábamos recién del Antiguo Testamento? Dios había establecido un sacerdocio donde
dice que una sola vez podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, primeramente habiendo ofrecido por sus pecados y luego por los del pueblo, y podía entrar a ese lugar que era inaccesible para el hombre hasta ese tiempo. No lo podía hacer cualquiera. Y no era cualquier sacerdote el que entraba, era el sumo sacerdote. Era un lugar a quien nadie podía ver y quedar con vida. Entonces dice que que nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, aquel que hace e interpreta lo que Dios es, Él le está dando a conocer. Dice Colosenses 1:15. Búsquenlo si quieren. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él hace visible a Dios. El unigénito, este que decíamos recién, hace que por su presencia en este mundo, que está en el seno del Padre y que le ha dado a conocer, esta palabrita que le ha dado a conocer, fíjense que la decíamos recién, todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Dice que Él es la exégesis de Dios. Es la exégesis del Padre. Da a conocer e interpreta quién es Dios. Hasta ese momento nunca había podido ser conocido visiblemente. Y de esta forma Dios lo estaba revelando ahora. Ahora fíjense, dijimos que el verbo que es eterno, que es Dios, que creó todas las cosas, vino a habitar en su creación, a dar luz en medio de las tinieblas, fue rechazado. Y que en medio de ese rechazo y da la oportunidad, dice que todo aquel que en Él cree, dice, tenga vida y obra un nuevo nacimiento. Se encarnó, dice, estuvo como uno de nosotros, con el propósito de cubrir aquella demanda de la ley y poder hoy dar vida. Que Él manifestó a aquel que es su Padre. Entonces acá Juan lo que va a terminar diciendo, ese logos, esa manifestación de un ser que gobierna todas las cosas, es el Verbo, el Hijo de Dios, la luz de vida, y revela completamente toda su identidad. Ahora fijémonos lo siguiente, que en el gran panorama divino, Dios está cumpliendo aquel pacto con el hombre, el pacto de gracia, que ha venido revelando progresivamente desde la caída en Edén, luego por Noé, luego por Abraham, pasando por Moisés y David, hasta este punto, donde inaugura el nuevo pacto. Fíjense que no fue en la Pascua, allí cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, no fue en el cruce del Mar Rojo, no fue en la cautividad, sino que fue en este preciso momento que a Dios le agradó hacerlo, revelar a su Hijo. Y nosotros hoy podemos ser testigos de eso. ¿Se acuerdan en Hebreos cuando dice que todos aquellos, dice, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, pero murieron sin haber recibido y sin haber visto esto que nosotros hoy podemos por fe ver? Dice que ellos fueron peregrinos y extranjeros en esa tierra y no llegaron a ver esto que nosotros hoy podemos escuchar y conocer. Y Juan le estaba diciendo, yo fui testigo. Yo estoy dando a conocer esto y estoy testificando de que es así. Y a propósito de esto, nos habíamos salteado unos versículos en este primer capítulo de Juan. Vamos a ir al al versículo 6. Cuando alguien quiere comprobar un hecho, lo que tenés que buscar son testigos, ¿no es cierto? Y Juan, el apóstol, claramente lo sabía muy bien a esto. Y adjunta a su declaración
el testimonio de Juan el Bautista. Dice que este hombre era un hombre que se vestía de camisa y corbata. No, tenía una vestimenta llamativa de piel de camello. Y comía tostadas con café con leche. No, dice que tenía una alimentación de miel silvestre. Y langostas, dice también, muy bien. Y fíjense que esto había sido profetizado también, justamente también en Isaías, en el capítulo 40 y versículo 3. Allí el profeta deja en claro esto. Dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y después de 400 años de silencio que hubo, aparece en la historia Juan el Bautista diciendo: yo soy esa voz. No soy la luz. Yo estoy dando testimonio de la luz. Y allí se estaba cumpliendo. Luego Juan va a intervenir mucho más en esta parte del Evangelio, Juan el Bautista, diciendo y relatando, como dice más adelante, de quién él estaba dando testimonio, que recién dijimos que es el Verbo. Ahora bien, dicho todo esto, dijimos recién que hablábamos de la identidad del Verbo, recién hablábamos de la identidad de su testigo, que fue Juan el Bautista, y ahora déjenme un poquito hablarles y vamos a ir un cachito más adelante al capítulo 12 de Juan, versículo 46. Hace poco estuve escuchando un mensaje muy hermoso al respecto y dice así: ¿cuál es nuestra identidad? ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la identidad incompleta? ¿Cuál es nuestra identidad, no? Fíjense el versículo 46, Juan 12, acompáñenme, dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y fíjense qué tremendo, dice en primer lugar que todo hombre sin Jesús está en tinieblas. Esa es la condición de todo hombre, como decíamos recién. Y en esa condición no puede ir a Dios. Dice: está en oscuridad, leíamos recién hace un momento. Venía el Señor a alumbrar a todo hombre. Recuerdan que allí en Edén, en la caída, entra el pecado a este mundo en la creación. Y desde allí en adelante, como cabeza federal, en Adán todos pecamos, dice la palabra de Dios. Y Pablo más adelante va a decir: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Estamos en una condición de tinieblas. Y dice en Efesios, Pablo, que nuestro entendimiento está entenebrecido, es decir, cubierto de tinieblas. Dice también que, búsquenlo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que va a decir allí Pablo también. El hombre natural, este que está muerto en delitos y pecados, dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene su discernimiento, su entendimiento entenebrecido. Y esta es la condición de todo aquel que está sin Jesús, todo aquel que está sin Cristo. Y dice que tropieza en la oscuridad, dice el Proverbio capítulo 4, versículo 19. No sabe por dónde anda. Y esta es la condición, ¿no? Recién lo leíamos. Por eso tuvo que venir la luz. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Recién decíamos, corremos al primer interruptor que podemos encontrar para que alumbre esa oscuridad y podamos ver. Y es tremendo porque esta es la condición en la que están muchas personas hoy.
Muchos de los que quizás ahora en este momento nos están escuchando a través de las redes o alguien hoy presente en este lugar, esta es la condición en la que estás. En la oscuridad, en las tinieblas, muerto espiritualmente. Ahora fíjate bien lo que dice, que la luz vino al mundo para que todo aquel que en él cree. Recién decíamos que hay una demanda en el Evangelio. Dice, aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué va a ser? Hecho. Va a ser salvo, va a ser hecho hijo de Dios. Jesús es la única luz que alumbra a todo hombre. Y acompáñeme allí a Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo allí va a decir, Colosenses 1:13, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Jesucristo te puede trasladar del reino de las tinieblas a su luz admirable. El hombre dice que en esta condición está sin Cristo y va por la vida, dice, chocando con las consecuencias de su pecado. Está ciego a la realidad de su condición y no entiende, recién decíamos, el propósito de su vida. ¿Cuánta gente hay que sin esperanza y sin Cristo y sin un propósito de vida decide terminar con su vida? En estas épocas donde nuestro país está siendo azotado por muchos desajustes económicos, mucha gente toma esta decisión, pasando a estar perdido eternamente, apartado de la presencia de Dios. Fíjense el Salmo 36, allí el salmista dice algo que el hombre puede encontrar allí. Dice el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Saben? La luz lo que hace no solo es traer vida, sino que revela esa condición en la que estamos, en la que está cada uno hoy que está sin Cristo. Jesús es la única luz que alumbra tus tinieblas. Y este es el mensaje que queremos dejar también en este día. Que cada uno de nosotros hoy, en este lugar, podamos examinar si estamos en la luz de Cristo. Que ya no hay tinieblas en nuestra vida porque Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz. Ahora, recién leíamos, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, en mí, no permanezca en tinieblas. Dice, todo hombre, si Jesús está en tinieblas. Jesús es la única luz que alumbra al hombre y esa luz está disponible para todo aquel que cree. ¿Qué vas a seguir haciendo con tu vida en este tiempo? Te digo, hermano. O a vos que quizás estás escuchando por primera vez. Porque la luz está disponible hoy. Y este es el tiempo aceptable, agradable al Señor, dice, donde uno puede creer. Donde uno puede entender que su identidad como hijo de Dios se completa en Cristo. Sin Cristo no hay una verdadera identidad. Hay muerte. Pero Él es nuestra esperanza de vida. Él es el Hijo que también vino para hacernos sus hijos y poder ser llamados hijos de Dios. Dice que antes estábamos sin Cristo, sin esperanza. Éramos hijos de ira, pero ahora tenemos esta esperanza. Y está disponible hoy, dice, para todo aquel que en Él cree. Y este es el llamamiento que tiene el Señor para hoy, para vos en tu vida. Que si estás en tinieblas, acudas a Él, que es la luz de vida. Fíjense, hermanos, quiero dejarles una última aplicación. Una de estas aplicaciones la vamos a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice que
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué tremendo, hermanos, que nosotros hoy podamos ser portavoces de este mensaje que acabamos de escuchar. De esta forma también trayendo luz a este mundo en tinieblas. Hace poco festejábamos, celebramos mucho tiempo de aquel tiempo en el cual se empezó a hacer luz también sobre el Evangelio, porque hubo tiempo de oscuridad en cuanto a esto, y se celebró la Reforma. Y hoy se sigue haciendo esto, ¿no? Ahora, fíjense qué tremendo. Nosotros podemos, en nuestra humilde condición, entendiendo que antes estábamos en las tinieblas, también anunciar la luz admirable de Cristo y anunciar esas virtudes. Fíjense otra aplicación. Vamos a ir a Efesios, en el capítulo 2 y versículo 12, que recién lo citábamos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Muchachos, hermanos, estábamos en esa situación nosotros. Ahora somos hijos, pero antes estábamos sin Cristo y cuánta tristeza y dolor venía a nuestra vida sin entender qué estaba pasando, que estábamos ajenos a esto que Dios estaba revelando en nuestras vidas, que no le conocíamos, que no le buscábamos. Es más, muchas veces nos burlábamos. Recuerdo cuando muchas veces vinieron personas a hablar a mi casa y mi padre los rechazaba. O yo mismo, siendo parte de eso, también me burlaba. Pero ahora el Señor ha traído luz a mi vida y acá me tiene en este lugar hoy, anunciándoles este mensaje. No por mis fuerzas, fíjense que yo no lo hubiera hecho. No le conocía. Las tinieblas estaban en mi vida, pero el Señor trajo luz a mi vida. Y trajo luz a mi hogar. Y hoy estamos acá porque somos sus hijos. Ahora, no fue siempre así. No todos son hijos de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y hoy sigue trayendo luz el Señor. Fíjense que de distintas formas el Señor nos da su palabra para que podamos seguirla comprendiendo y sigue trayendo más luz a nuestra vida. Y dice que es como la aurora de la mañana hasta que el día está pleno. Va creciendo en nuestras vidas esa luz. Y qué tremendo. Fíjense, vuelvo un cachito hacia atrás. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Que no te encuentre hoy el Señor amando más las tinieblas que la luz. Que si no has creído en Cristo, hoy es el tiempo. Que si hoy estás sin esperanza, en Cristo está la esperanza. Que si no podés ver, hoy Dios es aquel que puede alumbrar tus tinieblas y hacerte su hijo. Oramos. Padre, te damos gracias, nuestro Señor. Gracias porque antes, como leíamos recién, estábamos sin esperanza. Antes estábamos en tinieblas. Y cuán tremendo es saber, Señor, que tú nos has dado aquella luz que hoy nos permite andar, nos permite ver las maravillas de tu nombre. Y podemos anunciar la virtud de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y se despojó de sí mismo, Señor, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Señor, estaba la condenación sobre nuestras vidas, pero Cristo nos ha traído a la vida. Y ahora, Señor, podemos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Señor, que podamos seguir anunciando que hay vida en Cristo. Que podamos seguir anunciando que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú sigues trayendo luz a nuestras vidas. Y que podamos seguir contándolo así hasta que tú vengas o partamos a tu presencia.
Señor, que si hay alguien en este lugar que ha escuchado, que tú inquietes en su corazón, que esas tinieblas sean disipadas, Señor, en su vida. Que tú traigas luz a su corazón, que hagas una nueva criatura en él y que puedas llamarlo tu Hijo. Señor, oramos todo esto y te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.